internet, a lo mejor la pone en internet, y si yo no sé leer ni escribir, pues es mi problema, ya el Estado la puso ahí, y yo me tengo que hacer bolas. ¿De quién es la obligación de que yo pueda saber? Del Estado. Entonces, el Estado tiene que dar medios para que la gente que no sabe leer ni escribir, que no habla español, pueda saber qué es lo que está haciendo el Estado. Es obligación de ellos. No es que nosotros tengamos que aprender internet y aprender a manejar las computadoras para poder saber qué está haciendo el gobierno. Ellos tienen la obligación de dar los medios o proporcionar los medios para que yo pueda saber. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Pues, por ejemplo, imagínense ustedes que en un hospital hubiera un letrero afuera que dijera: este hospital tiene asignados tantos millones de pesos al año. En este hospital hay disponibles tantos tratamientos de diálisis. En este hospital, eso evitaría la corrupción, ¿verdad? Si a mí me dicen: sí, esa información está disponible, pero usted no la sabe buscar, está en internet. Pues sí, pero yo no tengo computadora, no tengo acceso a internet, no sé cómo se usa internet, no sé cómo. Es obligación del Estado buscar los medios para que yo sepa, para que yo pueda saber. Ahora, ¿qué tal si el Estado sí me dice las cosas, pero cómo sé yo que es cierto? ¿No les da duda? Sí. Ya no les creemos. Ya no les creemos. ¿Cómo podemos saber? Supongamos que Elvia trabaja en la Secretaría de Salud y me dice en internet: en este hospital hay pues como 500,000 pesos para medicinas, para tratamientos de diálisis. ¿Cómo sé yo que es cierto? Hay que tener acceso a la dirección de la información. Solicitar, ¿no? ¿Quién está dándonos la información? Hay que saber quién está proporcionándonos la información. Hay que saber de dónde la obtuvo. ¿Cómo sé yo que es cierto? Porque ella me tiene que decir: este presupuesto que tiene asignado este hospital lo tomé del presupuesto de egresos de la Federación, que se publica en el Diario Oficial y que salió tal día. Y la responsable de esa información es Elvia Arzate. Entonces, si alguien tiene una duda, puede comunicarse a este correo o a este teléfono para verificar que esa información sea cierta. Licenciado Meli, Sí. Hay una situación que parece ser que es tendencia. Vamos, para hacerlo un poco más simplificado, y voy a tratar de darme a entender. Si hablo de mi propia experiencia, si en un momento dado papá gobierno, porque así lo veíamos, y no entendíamos que finalmente ellos son servidores públicos, que ellos trabajan para nosotros. A través de internet, para que todo el mundo sin necesidad de desplazarse lo pueda hacer. En su momento, ahorita vamos a llegar a eso, les voy a decir que no solo si tienen internet, también lo pueden hacer por teléfono. El problema es que tienen que tener un correo electrónico, pero si tienen un hijito o alguien que sepa abrirles un correo electrónico, con eso lo solucionan. Ahorita vamos a llegar a eso. Lo que les quiero decir es que la Ley General de Transparencia y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le garantizan el acceso a las personas sin tener que decir quiénes son. ¿Sí? Ustedes pueden solicitar la información de manera anónima. Elvia y yo trabajamos muchos años en el IFAI, ¿no? En el antiguo Instituto Federal de Acceso a la Información, que ahora se llama Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y la gente podía decir que era Caperucita Roja, Batman, el ratón Miguelito, y las dependencias públicas están obligadas a contestarle al ratón Miguelito. ¿Cuál es el problema de usar un seudónimo? Que cuando les niegan la información y ustedes tienen que pelear esa información a través de un recurso de revisión, que así se llama el instrumento legal, pues ya no puede ser el ratón Miguelito, ya tiene que ser una persona con nombre y apellido, porque esa ya es un escenario de pleito jurídico, ¿sí? También vamos a llegar a ahorita vamos a llegar a ese tema. Lo que quería dejar claro es que la ventaja de la nueva Ley General de Transparencia, que hizo que se modificaran todas las leyes de los estados, es que las personas pueden solicitar la información de manera anónima, sin decir quiénes son y sin decir para qué la quieren.
antes de que se emitiera la Ley General de Transparencia y antes de la reforma constitucional, había estados, por ejemplo en Quintana Roo, donde decían, solamente los habitantes de Quintana Roo pueden pedirle información al gobierno de Quintana Roo. Eso se quitó. Ahora ustedes pueden pedir todo sin ser ni siquiera mexicanos. No necesitan ni siquiera ser mexicanos. La información del gobierno es pública, porque es una instancia que se financia con recursos que damos todas las personas a través de nuestros impuestos. Cuando nosotros pagamos impuestos, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nosotros pagamos impuestos sin darnos cuenta. Cada vez que ustedes consumen luz, agua, gas, van a comprar al centro comercial o a la tiendita, sin darse cuenta están pagando impuestos. No necesitan llevar una contabilidad. Cualquier persona que consuma cosas en este país paga impuestos. Pagan impuestos sin darse cuenta cuando toman un pecero, por ejemplo. Porque ese pecero usa gasolina y la gasolina en un alto porcentaje son puros impuestos. El costo de la gasolina, más o menos como el 30%, si no me equivoco, es el costo y lo demás son impuestos. Entonces, cuando ustedes se mueven con un transporte a gasolina, están pagando impuestos sin darse cuenta. Entonces, volviendo al tema, el derecho de acceso a la información implica que ustedes pueden solicitar información, que ustedes pueden investigar información, que ustedes pueden publicar o decir en una asamblea en la calle con un micrófono lo que ustedes quieran, pueden difundirlo y que ustedes tienen derecho a recibir información de una manera que ustedes la puedan comprender. El gobierno tiene un lenguaje que a veces es muy difícil de entender. Ustedes leen un documento oficial y a veces parece que estuviera escrito en otro idioma, ¿verdad? Eso pasa porque durante muchos años el gobierno produjo la información para otras dependencias gubernamentales. No estaban acostumbrados a que la gente quisiera saber qué hace el gobierno. Entonces no había un lenguaje ciudadano, un lenguaje como el que usamos todas las personas, que es el buen español, ¿verdad? Y hablaban con tecnicismos y cosas raras. Ahora hay una obligación de que toda la información que les dan a ustedes sea comprensible. Eso también lo dice la ley. Que cuando ustedes piden información y ellos se las dan, tiene que ser en un lenguaje claro y sencillo para que ustedes lo puedan entender. Y otra cosa muy importante que dice la Ley General de Transparencia es que la información es para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones. No es nada más para que ustedes la tengan, sino para que puedan participar, que esa información les sea útil para participar en la toma de decisiones. ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguien tomó una ley para que me dejen decirles dónde está eso en la ley. ¿Quién tiene por ahí en la mano? A ver, déjame decirte en dónde está. La ley general, porque también está en federal. Déjame ver si esta es la general o la federal. Esta es la federal. ¿Quién tiene una general? Igualita a esta, pero general. A ver, esa, déjame decir. No, es federal. Es federal también. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia. ¿Nadie tiene la general? No. ¿No? Bueno. ¿Hay más leyes? La quería. ¿No la quieres soltar? Sí, señor. No tienen más leyes o no emiten más leyes, pues. No quieres que informe la gente. Exactamente. Aquí está, es el artículo 2, fracción 8. A ver, compañero, ¿nos ayudas a leer? Tú mismo aquí la fracción 8, ¿qué dice? El 8. O si quieres que te ayude la compañera. La fracción 8, ¿qué dice? Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia. ¿Ven? Es para que ustedes sepan en dónde está, ¿ok? Se las devuelvo. Para que sepan en dónde está. Perdón, Viviana! Casi ya. Bueno, vamos bien hasta aquí. Es un derecho humano, es para todas las personas, implica obligaciones para el Estado y la ley general nos garantiza el anonimato.
¿Cómo podemos hacer para garantizar el anonimato? De preferencia usando la Plataforma Nacional de Transparencia o haciéndolo por teléfono. Porque ustedes también pueden ir personalmente a las unidades de transparencia que se llaman. El municipio tiene una unidad de transparencia. Y ustedes pueden ir a esa unidad de transparencia y les tienen que prestar una computadora y les tienen que ayudar a solicitar información. Les tienen que asesorar, están obligados por la ley. ¿Cuál es el problema? Que uno tiene que ir y poner su cara y decir, soy Mayli y vengo a pedir información, ayúdeme, y etc. En cambio, si lo hacemos desde un café internet, nadie sabe quiénes somos. Sobre todo si vamos a pedir información delicada. Si es información de presupuesto, la verdad es que no hay gran problema. Información delicada me refiero a que si quiero saber cuántos asesinatos ha habido en la esquina de tal y tal, o cuántos delitos se han perseguido, cosas más delicadas, sobre todo que tienen que ver con seguridad pública. Ahí. Adelante, por favor. Muy bien. Entonces, el derecho de acceso a la información desde el 2014 está en la Constitución Política. Vamos a la que sigue, por favor. Y es un derecho para todas las personas, porque es un derecho humano. Y cuando hablamos de información pública, ¿qué información es? Toda. Esto que dicen que esta información está restringida por razones de seguridad nacional, eso es una excepción. El gobierno no puede reservar la información a menos que dé razones concretas, específicas de qué daño podría ocasionar que esa información se hiciera pública. Pero nos tiene, perdón, ¿sí? Más o menos aquí tenemos una pequeña que pedimos. Ajá. Y nos están diciendo que después de 5 años nos pueden, digamos, puede salir esa información. Entonces, bueno, nosotros está reservada porque nosotros, bueno, aquí en mi municipio, aquí en Ameca, nosotros ya tenemos años pidiendo que esa agua en bloque, que son los plachiques, cuántos pozos. Supuestamente hay pozos porque nos dicen que nos dan agua. Pero aquí en esta dice aquí que recibimos una deuda histórica con CAEM de 56.606, la cual en el mes de marzo del 2017 se ha liquidado en su totalidad. Entonces aquí el compañero Jacobo, hemos ido trabajando con él para que nos transparente esos 57 millones que siempre, bueno, yo en esto, en lo del agua ya tengo como 15 años que hemos estado pidiendo esta información y siempre nos las han negado. Y él nos platicó, bueno, la verdad no hemos tenido tanto tiempo en el correo, y nos dijo que está reservado a 5 años. ¿Y por qué? ¿Tú te acuerdas por qué la reservaron? Sí, que porque publicarla iba a comprometer el pago del ayuntamiento a la calle. Eso lo podemos pelear. Los servidores públicos están acostumbrados a decirnos cosas así y pues como uno ya no sabe qué hacer, pues ya dice, bueno, pues ya me la negaron, ya ni modo. Hay que pelearlo. ¿Qué quiere decir eso? Hay que meter un recurso de revisión y después podemos meter un recurso de inconformidad y después podemos meter a la Suprema Corte. O sea, si queremos pelearnos podemos todavía, tenemos varias instancias. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque si no lo hacemos, ellos siguen guardando la información y no pasa nada. Entonces hay que usar los mecanismos que existen para llegar hasta las últimas consecuencias y no dejar y seguir insistiendo hasta que de verdad se acostumbre a que la información no es de ellos. El problema es que han estado acostumbrados durante muchos años a que la información ellos creen que es de ellos y no es de ellos, es nuestra. ¿Y por qué es nuestra? Porque nosotros la pagamos. Vamos a suponer que ustedes tienen una empresa de lo que sea, ¿qué les gusta? Vamos, como por ejemplo en donde estamos trabajando, en Huitzilcingo, no, donde hacen tamales. En Azapalpa, Tlaxalpan. En Azapalpa, Tlaxalpan se dedican a los tamales. Vamos a suponer que ustedes tienen una empresa de tamales. Ustedes tendrían un trabajador que hace cosas sin decirles qué es lo que está haciendo o cuánto se gastó. No. Entonces, ¿por qué tienen gobiernos que les pueden no decir lo que se han gastado? Es lo mismo. Si ustedes tienen un trabajador, ese trabajador tiene la obligación de decirles cuánta masa compró, qué ingredientes le puso a los tamales, cuántos vendió. ¿Cierto o no? Sí. No le estarían diciendo, oye, ¿y cómo lo administraste? Porque este mes
me diste menos de ganancias que el mes pasado, menos ingresos. Ustedes estarían ahí, ¿verdad? ¿Y por qué cuando lo hacemos con el gobierno no somos igual de exigentes? Sí somos, pero hay veces, como dice, nos llega la información y decimos uno, ¿qué hacemos? Ya no sabemos. Ya no sabemos. Ese es nuestro trabajo. Controla tu gobierno, justo su razón de existir es ayudarle a la gente a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo? Usando las vías institucionales, ¿sí? Bueno, conocemos muchos casos en los que se niega esa información. Mi pregunta es, ¿quiénes son los que pueden negar, o sea, tienen autoridad legal para negar esa información? En el caso que se comenta, dudo mucho que el INAI pueda negar así tan fácilmente, o que a una persona se le ocurra. O sea, no es una cuestión de ocurrencia, supongo yo, sino que es bajo indicación de alguien. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es que siempre que nos informamos de que el INAI presiona a alguna dependencia, o que en este caso el INAI lo niega por rangas o por mangas, nunca nos enteramos qué sanción administrativa o penal pueda tener. Eso jamás se informa. Se dice, bueno, a la Secretaría de la Defensa Nacional se le solicitó 3 veces. Bueno, ya emitió información. Pero no nos dicen a quién se sancionó por eso, ya sea administrativamente o penalmente. Ese es segundo. Tercero, ¿qué sanciones administrativas podrían acarrear o qué sanciones penales en caso de que se descubra que hubo dolo en la información que se tenía que dar? Ok. Préstame tu ley de nuevo. ¿Qué no me la prestas? Esa pregunta. Ajá, adelante, a ver. Ya recordando, cuando empezábamos con el megaproyecto que iba a poner a Conagua en la Meca. Ajá. Te No, escucho, Sí. En un documento que nosotros le pedimos por transparencia, que se nos hizo dejar ahí en la Conagua, nosotros le pedíamos sobre el informe del convenio, ¿cómo se llama? Esto, lo F13 de septiembre del 2013. Entonces resulta que cuando yo fui a sacar otra vez mi contestación, me dice, es que está en tal convenio. Nada más me da el mismo convenio, pero no me da lo que yo le estoy pidiendo. Ahí es donde hay que pelearlo, y para eso sirven los recursos de revisión. Pero el problema es que las personas que no están familiarizadas con los recursos de revisión no saben cómo hacerlo. Pero nosotros les podemos asesorar. Hoy no vamos a alcanzar a ver hasta allá porque tendríamos que estar aquí hasta las 6 de la tarde. Hoy vamos a hacer, este es un taller básico. Entonces vamos a mencionar todas las cosas y si ustedes quieren que profundicemos o que tratemos casos específicos, lo hacemos específicamente. Pero hoy, digamos, vamos a saber de qué estamos hablando, ¿sale? Para que alcancemos a tocar todos los temas. El recurso de revisión es precisamente para cuando uno está inconforme con la respuesta que te han dado. Aquí en la ley dice cuándo se puede reservar información. ¿Qué artículos son, Elvia? ¿Tú te acuerdas cuáles son? ¿De cómo se puede reservar la información? ¿113? A ver, no me acuerdo. Sí, búscalo, porque está en la ley. En la ley dice cuándo se puede reservar la información. Hay 2 tipos de información. Hay una información que se llama reservada, se me están adelantando, pero está bien. Aquí está. Y hay otra información que se llama confidencial. Esta es la única información que nos pueden negar, estos 2 tipos. Ahorita les voy a decir cuál es la diferencia. Y enseguida viene la confidencial. Es el artículo 113, ¿sí? Está en la ley. ¿Cuándo se puede reservar información? Y aquí dice en qué casos. Y dice concretamente que es cuando se compromete la seguridad nacional. ¿Quién decide qué es seguridad nacional y qué no? El Sistema Nacional de Transparencia. Y ahorita les voy a explicar quiénes integran el Sistema Nacional de Transparencia. Pero el sistema emite una serie de lineamientos que dice cuándo se puede reservar la información y tiene detalles muy estrictos. Para que ustedes puedan reservar la información, de verdad tienen que cumplir muchos requisitos.
Cuando nos niegan la información es porque creen que nosotros no sabemos. Entonces lo podemos pelear y generalmente lo ganamos, ¿sí? Porque lo hacen como un mecanismo para disuadirnos, para que nosotros digamos, ay ya llevo 6 meses peleándolo, ya. Pero si nosotros no insistimos, la burocracia, ellos van a seguir haciendo lo que quieren. Entonces, tenemos que aprovechar los mecanismos. Sí, bueno, aquí mi presidente aquí saca los presidentes de allá, sacan siempre sus formatos, que cuántos millones pagan, que hacen esto. Y nosotros como ciudadanos a veces decimos, bueno, sí lo está haciendo, pero realmente a veces vemos que son los costos muy altos, la verdad. ¿Por qué le cotizaron tan alto un cárcamo? ¿Por qué un cárcamo cuesta 20 millones de pesos? Cuando nosotros lo construimos puede costar 5,000, ¿verdad? Bueno, antes las aspirinas que compraba la Secretaría de Salud podían llegar a costar 500 pesos cada aspirina. ¿Por qué? Pues porque estaba la corrupción en medio, porque no había quien vigilara. Mientras más ciudadanos haya vigilando, menos oportunidad tienen de robarse nuestro dinero. Entonces tenemos que aprender cómo vigilar al gobierno. Hay una página que se llama, bueno, ahorita les explico esto, pero se los voy a anotar aquí, Transparencia Presupuestaria, donde viene la mayor parte de transparencia presupuestaria.gov.mx. Si no entran así, nada más pónganle transparencia presupuestaria y lo van a encontrar en internet. Ahí viene, y lo hicimos en San Pablo Atlaxalpan, cuántos recursos se están gastando, incluso por localidad. San Pablo Atlaxalpan es un pueblo de Charco. Y nosotros les mostramos en internet dónde estaba la información y se comentaban entre ellos y decían, mira la esquina de no sé qué, con no sé qué, ¿tú has visto que hagan algo? No, pues 50,000 pesos. ¿De qué? Si nadie ha visto que hayan hecho nada. Una cisterna, ¿no? Y esa información está en la página del municipio. Lo que pasa es que no la sabemos, no sabemos que está ahí. Hay que aprender a buscar. Entonces se llama transparencia presupuestaria. No sabemos si esta página va a seguir existiendo, así es que mientras más pronto la puedan revisar, mejor, porque ya ven que hay cosas que van cambiando, ¿no? Bueno, les decía, ¿qué información es la que se puede reservar? Eso está en la ley. ¿Quién decide? Cuando ustedes solicitan información al gobierno, bueno, hay 2 tipos de información que se puede reservar. La información reservada es información del gobierno porque está en trámite, por ejemplo, cuando hay un juicio. Si el juicio no ha terminado, ustedes pueden pedir el expediente, una versión pública. ¿Qué quiere decir esto? Que le quitan los nombres y todos los datos personales y se las dan si el juicio ya terminó. Pero si el juicio está en proceso, no se las pueden dar. ¿Por qué? Porque todavía no ha terminado. Cuando las cosas están en proceso, no les pueden dar la información. Y tienen que decir por qué y cuándo. ¿Cuándo la podrán ustedes? ¿Cuánto tiempo va a estar reservada? ¿Y cuándo ustedes la van a poder obtener? Esa es una obligación. Incluso la información que está reservada, ustedes la pueden volver a pedir y volver a pedir. Y ellos tienen que volver a justificar si es que sigue habiendo razones para no abrirla. La información confidencial son los datos personales y esos nunca, bueno, esta información se puede reservar por un máximo de 5 años. No más. Si después de 5 años, por ejemplo, siempre ponemos este ejemplo, y les digo que el Chapo Guzmán nos lo arruinó, porque decíamos, los planos de una cárcel, por ejemplo, ¿son públicos? No. ¿Por qué? Seguridad. Pues se escapa el Chapo. ¿Sí? Se escapa el Chapo. Como se escapó, no eran públicos, pero él los consiguió por corrupción. Entonces, los planos de una cárcel, estamos todos de acuerdo que cada 5 años, mientras siga siendo cárcel, se van a tener que reservar. Pero, por ejemplo, mis datos personales. Los datos personales incluyen mi foto, mi teléfono, mi dirección. Esos son datos personales generales. Mi correo electrónico es un dato personal. ¿Qué más? Por ejemplo, la firma es un dato personal. Si yo
Hay datos personales sensibles, por ejemplo, qué es mi tipo de sangre, qué enfermedades he tenido. Todas esas cosas, mis preferencias políticas son un dato personal, por ejemplo. Eso nunca puede dejar de estar reservado. Y para que deje de estar, mi religión es un dato personal, mi estado de salud, si soy diabética o no, todo eso son datos personales. Por ejemplo, hubo soldados que pelearon porque se hizo público que alguno de ellos tenía SIDA y que por eso lo habían dado de baja del ejército. Y él peleó porque eso era un mal uso de sus datos personales. Nadie puede darlos de baja, ni del ejército, ni de ningún lado, ni quitarles un empleo, porque ustedes tengan una enfermedad, ¿sí? Porque son datos personales, que no puede hacer uso nadie de ellos. Solo que ustedes den un permiso. ¿Quién puede acceder a los datos personales? El titular. Yo a mis datos. Yo no puedo acceder a los de Elvia. Para poder acceder a los de Elvia tendría que haber una orden de un juez, porque ella no lo puede hacer, o tendría yo que tener un poder casi notariado para que me pudieran dar los datos de ellos, ¿no? Esa información nunca va a ser pública. Los datos personales siempre van a ser confidenciales y no están sujetos a un periodo. ¿Estoy contestando tus preguntas? Claro. ¿Sí? Muy bien. Ahora les decía a ustedes, nos pregunta el compañero, ¿quién decide? Cuando ustedes solicitan información, imagínense aquí está su solicitud, ¿no? Imagínense que esa es su solicitud. Y ustedes le van a solicitar información, por ejemplo, al municipio de Tecámac. ¿Sí? En Tecámac hay una unidad de transparencia, no es cualquier parte del municipio de Tecámac. Hay una unidad de transparencia.